Buenas tardes, querida iglesia, querida visita. Dios le bendiga en esta hora, en su transmisión. Hoy en la tarde, culto familiar, donde nos reunimos la familia, un poquito más extendidos quizás el ambiente, para que cada uno de nosotros podamos entender y recepcionar esta palabra del Señor. ¿Les ha gustado las alabanzas? Tan bonitas, ¿cierto? Pueda usted seguir después cantando estas alabanzas donde vaya, cuando va caminando en la calle. Acuérdese de la alabanza y comience a tararearla, porque ahí va a estar adorando al Señor también. Así que Dios le bendiga en esta hora a cada uno de ustedes, queridos hermanos, visitas, los que pueden estar conectados en esta hora. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a tener una reflexión de la palabra sencilla para que podamos retenerlas en nuestras mentes, para que podamos llevarla a cabo. Hay una cuestión que yo siempre he dicho, que uno cuando se esfuerza por llevar a cabo uno de los versículos del Señor, la palabra del Señor luego se nos vuelve liviana de hacerlo. Entonces por eso vamos a leer la palabra del Señor. Los invito a que busquen el Salmo 88 y luego los voy a introducir a qué es lo que vamos a escuchar y entender en esta hora. Así que busque ahí en sus Biblias, en sus aplicaciones, ya. Tenemos que hablar de esa manera, de que estamos en esta época de las comunicaciones. Entonces, busque ahí el Salmo 88, lo vamos a leer completo, ya, para entender y ver qué es lo que el Señor quiere en esta hora. Antes de eso voy a hacer una pequeña oración y seguimos. Eterno y poderoso Jesús, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te adoramos a ti, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Haz que tu palabra fluya, Señor, que por estas transmisiones, Señor, pueda fluir y pueda llegar a cada corazón, a cada alma, Señor. Así que bendice tu palabra, Señor, una palabra que por cientos, miles de años, Señor, aún sigue aquí con nosotros y la podemos ver más viva y actualizada que nunca. Así que en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo la respalde y esté aquí conmigo y con ustedes en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Salmo 88 dice así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, y me has puesto por abominación a ellos. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantará los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado
tus terrores he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué les parecieron los versículos, hermanos? Terrible, ¿o no? Terriblemente. Hay alguien, el autor de esto realmente está angustiado, ¿no? Aquel que escribió estos pasajes aquí en la Biblia está sufriendo. Creo que es un sufrimiento que en estas letras que acabamos de leer se puede describir. No es un salmo aquí que te llena y te dice ¡wow! No, es curioso. Lo más curioso es que este salmo termina ahí, ¡pah!, en las tinieblas. Me has puesto en tinieblas. Imagínese. La mayoría de los salmos, los cristianos, ¿cierto?, que les gusta leer salmos, saben que en la mayoría de los salmos quizá el rey David empezaba totalmente en el suelo, destruido, pero al final del salmo decía, pero tú, Señor, me levantarás, ¿cierto? Pero este salmo termina así, ¡pah!, en las tinieblas. Es un salmo y estos versículos demuestran a una persona que está muy triste, que está con una depresión tremenda. Y es curioso verlo en la Biblia, ¿o no? No sé si usted se había dado cuenta de que existen versículos y historias de gente que sufre, que no está contenta. Y curiosamente esta persona que escribe aquí, el autor, cree en el Dios, es cristiano, pero está totalmente derrotado, en el suelo derrotado, y más encima termina todo esto, el clamor, ahí quedó. Quedó derrotado. Entonces, lo que yo quiero hoy día, y les introduzco a la reflexión, es hablarle un poquito sobre la tristeza, la angustia, los dolores que muchas veces sufrimos día a día y que quizás es un poco tabú en medio de la iglesia cristiana, porque es conocido culturalmente que los cristianos no se pueden sentir mal, que los cristianos no sufren, que el cristiano no puede estar enojado. Es culturalmente dice, ay, usted no es cristiano, ¿cómo anda así con esa cara? No, usted no puede ser si usted tiene el gozo del Señor, ¿no? Pero curiosamente esta persona que acabamos de leer sí está destruido, derrotado en el suelo. Creo que más abajo no puede llegar. Hay en la Biblia diferentes historias que hablan sobre tristeza y angustia. Yo personalmente, como les contaba, quiero que hablemos un poco de lo que es la tristeza, la angustia. Yo no soy experto en esta área, no soy psicólogo ni sociólogo, solo quiero llevarte un poquito a que leamos y veamos lo que la palabra del Señor nos relata en base a estas situaciones, que personas reconocidas en la Biblia sufrieron y tuvieron pena y tuvieron angustias y se desesperaron. En la Biblia hay muchas historias. Por ejemplo, tenemos la historia del rey David. El rey David, usted, los que leen la Biblia y los que no, y los que son nuevos y quizás no la leen mucho, hay una historia de la Biblia donde el rey David le gustó mucho a una mujer y él, para quedarse con esa mujer, mandó a su esposo frente de cañón a la guerra para que muriera, y él se quedó con su esposa y concibieron un hijo. Pero Dios se enojó tanto por esta traición que hizo el rey David que permitió que naciera ese hijo. Pero vino y él envió a un profeta y el profeta le dijo tal cosa que ha pecado contra Dios. Y al momento que le dijo eso, el niño sufrió una enfermedad. Y se agravó. ¿Y qué hizo el rey David? Dice la Biblia que estaba tan triste, tan angustiado, que se encerró en una pieza
en cenizas, rajó sus vestiduras y quedó ahí llorando delante de Dios. Y la Biblia dice que pasó un tiempo, alrededor de 8 días, donde David estuvo ahí y nadie se quería acercar. No quiso comer, no quiso beber, solo porque estaba profundamente triste, angustiado, porque sabía que Dios estaba por llevarse a ese bebé. Y él estaba orando al Señor para que no se lo llevara. Pero Dios igualmente lo hizo o provocó que muriera ese niño. En ese día, en ese momento, el rey David se paró y se vistió y comenzó nuevamente su vida. Tenemos otra historia también. Tenemos la historia de la viuda de Sarepta. Ustedes la conocen, ¿cierto? Esta viuda donde llega el profeta Elías, ya después de haber arrancado un poquito, el profeta Elías no había comida en el lugar. Entonces el profeta Elías, Dios le dice, anda a tal lugar hay una mujer que te puede dar de comer. Y llega y la viuda no tenía nada que darle. Le dice, señora, bueno, para que usted me entienda, querido hermano, le dice, mujer, dame de comer. Y la señora, la viuda, le dice que no tiene nada más, que solo le queda un poco de harina y levadura y quedará un poco de pan y se lo comerá con su hijo y van a esperar morir. Imagínense la situación que estaba pasando esa mujer. Lo último que le quedaba, estaba con su hijo y la única esperanza que tenía era morirse. Hasta que llega Elías. Esa mujer estaba sufriendo, estaba triste, estaba angustiada. La Biblia sale. Lo puede buscar usted en Primera de Reyes 17:8. Ahí sale la historia de esta mujer. Tenemos otra historia que quizás es un poquito más actualizada. Pablo en la cárcel. ¿No? Los que han leído también. Pablo en la cárcel, él está muy triste, angustiado. ¿Por qué? Dice, nadie me ha venido a ver. El carcelero me ha hecho mucho daño, le dice en una carta a sus hermanos. Y estaba muy triste, muy angustiado en la cárcel. Estaba ya a pronto a ser sentenciado a la muerte. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que fue sentenciado a la decapitación. Murió. Pero antes de eso él estaba muy triste, pero también con esperanza. Y quizás la historia más conocida y sin duda la que más nos llena a nosotros es la historia de Cristo. Cuando Jesús estaba en el monte arriba orando, dice la Biblia que se fue con sus discípulos a orar, pero él se apartó al tiro de lanzar una piedra, ¿cierto? Y oraba. ¿Y qué decía? Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Eso está en Lucas 22. Vamos a buscarlo para que me crea, ¿ya? Lucas 22, 39. Vamos a leerlo como dice aquí, 22, 39. Dice, y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor, oraba más, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir al sacrificio de la cruz, estaba tan angustiado, tan triste, queridos,
que le rogaba al Señor que pasara. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y también ahí sale que dice que su sudor era grandes gotas de sangre. Qué nerviosismo y qué estrés tenía Cristo en ese momento antes de ir a la cruz, porque Él sabía lo que iba. Entonces, la Biblia, aquí tenemos un par de relatos que hablan acerca de la tristeza, de la angustia, del dolor que uno pasa en diferentes situaciones de la vida. La vida no es color de rosa. No es la felicidad total, no existe. Siempre hay algo que quizás interrumpe nuestro momento, pero así es la vida. Eso es lo lindo de la vida. Eso es lo lindo de la vida, de que estamos vivos. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Nosotros como hijos de Dios, como personas, como seres humanos, somos llevados por emociones, somos controlados por sentimientos, y estas cosas nos hacen estar tristes, nos hacen pasar momentos que son quizás angustiantes, que no nos gustan, y que muchas veces como hijos de Dios tratamos de ocultarlo, o como personas que pertenecen a un cuerpo llamado iglesia, que asisten a una religión, queremos como ocultarlo. La tristeza en sí, en su concepto o en su significado más sencillo, dice que es la sensación de decaimiento o disminución. Si es continuo, o disolución, o si es continuo, podría indicar una depresión. ¿Qué es lo lindo de esto, queridos hermanos? En la Biblia se relatan estos sentimientos, estas situaciones. Y esta persona que yo le leí en un principio, habla muy claramente, dice, porque mi alma está hastiada de males, mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Mire qué terrible lo que estaba sufriendo. Como un hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. Muchas veces quizás usted y yo nos hemos sentido así de tristes, así de angustiado, decepcionado, depresivo. No se quiere levantar de la cama, quizás, o quizás no tiene esperanza en el futuro. Qué mal trabajo que tengo, qué malo es el jefe que tengo, qué malo es el día, y encontramos todo negativo. Qué mala la programación de la tele, qué mala la señal de internet, qué malo es el bus que nos tocó, el auto que tengo, todo negativo. Y comenzamos así a angustiarnos y a sufrir, y a sufrir, y a sufrir, y a sufrir. Nosotros, como personas, como seres humanos, nos pasan este tipo de cosas. Y es natural, porque si no seríamos unos robots, o quizás unos androides, o más de moda todavía, un zombie. Un zombie. Ahí sí estamos mal si fuéramos un zombie. No, necesitamos esos sentimientos que hay, son naturales de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo lindo? Yo les hablaba, por ejemplo, de David. El rey David, después de haber sufrido eso, de haber pasado ese tiempo de dolor, ¿ya? Ahí, sumido en el polvo, en la ceniza, se paró. Dios ha hecho su obra. Se paró, dice la Biblia, que comió, se bañó, se vistió, y luego Dios le concedió tener otro bebé con la mujer. Curiosamente llegó a ser después la persona más sabia que ha habido en la tierra, Salomón, y fue el rey de Israel. Después de la tristeza no dura para toda la vida, no dura para siempre.
Usted dirá, pero uy, hermano David, ¿sabe que a mí me pasó lo más terrible de la vida? Lo más terrible. Pueden haber cosas que quizás no se superan. Sí, quizás la pérdida de un hijo. Quizás los hijos están preparados en algún caso para perder en algún momento a sus papás, pero un papá quizás nunca está preparado para perder un hijo. Quizás son cosas muy terribles que puedan ocurrir, pero uno aprende quizás a vivir con ello. Los que les ha ocurrido quizás pueden comentar. El rey David, después de esa tristeza tan grande, vino una alegría más grande todavía. La viuda le hizo caso al profeta Elías y Dios la bendijo. Y pudo sobrevivir con su niño, y pasar ese tiempo de escasez que había. ¿Ya? El apóstol Pablo también pudo decir unas palabras que están en 2 Corintios 4:8. Segunda de Corintios 4:8 dice que estamos en 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. El apóstol Pablo, estando ahí en la cárcel, sufriendo, el carcelero todos los días le daba látigos, y no le daban comida, no tenía agua, y ahí sufriendo, y él, en ese momento él podía decir, estamos mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Tenía esa capacidad de ver lo bueno del momento triste que estaba viviendo, a pesar de que también tenía la capacidad de decirlo. Quizás muchos de nosotros pasamos por momentos de angustia, de tristeza. Lo bueno de esto es reconocerlo, decirlo. Como yo les decía en un momento, por tiempos en la iglesia cristiana, especialmente la evangélica, la más quizás religiosa, fuerte en esa área, se ve como mal visto el que uno exprese su sentimiento de dolor. No, hermano, no se preocupe, si el Señor es mi fortaleza. Y ahí están, sufriendo. Y uno quizás ni siquiera se libera de eso. Sin duda el Señor es nuestra fortaleza, porque confiamos en Él. La palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo de su salvación. Sabemos que un día vamos a estar arriba con el Señor en la eternidad, que estar en la tierra es pasajero, que no somos de aquí, somos de un reino celestial. Pero estamos aquí en este momento. Y mi consejo muchas veces es, si usted se siente triste, si usted se siente angustiado, si usted se siente con mucho dolor en su corazón, le animo a que comience con reconocerlo. Comience también con hablarlo, especialmente con el Señor. En su oración la palabra dice, aquel que esté triste, haga oración. Y aquel que está alegre, ¿qué dice? Canta alabanza. ¿Cierto? Si usted está triste, ¿ve? El Señor nos dice ahí en su palabra, si usted está triste, haga oración. Vaya al Señor, vaya a su habitación, en el lugar de su intimidad, ore al Señor, derrámese delante del Señor, pídale al Señor que lo libere de esa situación, que le saque esa mochila. La palabra dice que el Señor se llevó cautiva la cautividad, y la tristeza es algo que nos tiene cautivos muchas veces, y cuando avanza a una depresión nos tiene atrapados, y mucha gente
no quiere salir de su casa, cierra las cortinas, no quiere comer, está todo el día acostado. Uno llega a su casa y está todo el desorden. Es un desastre. A mí personalmente me tocó entrar a más de una ocasión a hogares donde uno realmente veía ahí el espíritu de depresión. Era terriblemente. Yo decía, Señor, protégeme nomás porque alguna enfermedad me puedo pegar aquí en esta casa. En mi trabajo me ha tocado entrar. Entonces, cuando uno está en esa situación, muchas veces no toma conciencia de lo que se le puede ocurrir. Es por eso que yo le animo. Así como esta persona que escribió estos versículos dando a conocer su terrible angustia y dolor y su tristeza, usted también vaya a los pies del Señor, derrámese delante del Señor, abra su corazón y Dios va a consolarlo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es aquel que va a estar con usted, la va a acariciar, lo va a levantar. Y también le animo a que hable con alguien de confianza, con un amigo, con un hermano, con alguien que lo pueda ayudar también a salir adelante, a salir adelante, a salir adelante, a seguir avanzando. Para los cristianos nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza está puesta en el Señor. Que si no desmayamos, que si no declinamos, vamos a terminar esta carrera y vamos a recibir esa corona de vida. Y no nos dejamos, así como decía el apóstol Pablo, aunque estemos angustiados, sufriendo, pero no derrotados. Aunque estemos en el suelo, pero no estamos destruidos. Porque tenemos una esperanza, y esa esperanza se llama Cristo, se llama Jesucristo, el Señor de señores, aquel que puede salvar tu vida, salvar mi vida, aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. En Mateo 5:4 hay una palabra, está el Sermón del Monte. Hay un versículo muy bonito que dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Recibirán consolación. Bienaventurados. Feliz usted que de repente sufre especialmente por la causa del Evangelio, que sufre por predicar a Cristo, o que sufre porque su familia quizás es el único que va a la iglesia, es el único que busca al Señor y está ahí sufriendo. Bienaventurado, porque un día va a recibir consolación. Feliz. En Salmos 126 hay un versículo muy, muy bonito. Cuando lo encuentre ahí, Salmos 126, dice así: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron, y este versículo es muy poderoso, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hay una cosa, querido amigo, oyente, hermana, que nos está viendo. Nosotros como hijos de Dios tenemos esperanza. Tenemos esperanza.
Y aquí en los versículos podemos ver los bienaventurados, los que lloran. Y el Señor nos va a dar, dice la palabra, que nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces no está perdido, la tristeza no es para siempre. Hay cosas que sí nos deben, quizás, nos deben doler mucho, como lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente, en Afganistán, también en Pakistán creo que hay cierto revuelo también. Está difícil la cosa para aquellos que no son de esa religión, especialmente para las mujeres. Está muy difícil para aquellos que son cristianos, misioneros que están ahí. Está muy difícil. Esas cosas debieran doler nuestro corazón, ver que la gente persigue una religión, una forma de vida y quiere llevarla a cabo de tal manera que pueda destruir a otros. O lo que pasa en Haití, la política y ahora los desastres naturales tienen un país en la ruina. Todo lo que pasa en este país de repente nos puede poner tristes. En nuestro país, en nuestra región, tristeza, temor. Pero todas esas cosas, queridos, son pasajeras. El impío no va a prosperar. No tenemos que tener envidia de aquellos que hacen el mal, sino que tenemos que estar confiados porque el Señor en algún momento nos va a rescatar de esto. Y nosotros, y cada uno de nosotros, vamos a cantar y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Ponga su confianza en el Señor. Ponga su futuro en las manos del Señor. Confía en Jehová, dice la palabra, y deja todas cosas en las manos de Él. Y Él hará. Él hará. Confía en el Señor. No estés triste. Alza tus manos, alza tus ojos y mira, dice, al cielo, al firmamento, que el Señor está ahí. La Biblia dice que su oído está inclinado, esperando por ti, para que tú ores y le busques. Así que en esta hora, quiero, querido amigo o amiga, que pueda haber escuchado esto, le animo a buscar al Señor. Que en su tristeza, en su dolor, usted pueda buscar los pies de Cristo y sin duda, Dios la va a sanar. Dios le va a dar una nueva oportunidad a través de su Espíritu Santo. Así que Dios le bendiga en esta hora. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar esta pequeña reflexión de la palabra. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Nuestra alma está confiada, Señor. Los hijos de Dios estamos confiados, Señor, como un león. Y tenemos las fuerzas de un búfalo. Gracias, Jesús, porque tú un día nos llamaste, Señor, de ese dolor, de ese lugar donde estábamos oscuros, Señor, donde quizás no teníamos esperanza, donde quizás estábamos sumidos, quizás en indecisiones, Señor, no saber qué hacer, pero tú llegaste a nuestras vidas, nos diste una nueva esperanza, un nuevo rumbo, y hoy estamos aquí, Señor. Bendice a aquel que pudo escuchar el día de hoy y que pueda esta palabra, Señor, estos pequeños consejos que puedan llegar hasta su corazón, hasta su vida, y puedan, Señor, él y su familia ser salvos. Ella y su casa puedan ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad.